Buenos días para vos, para tus compañeros en el estudio y para la audiencia en general. Bueno, un buen comienzo de semana para todos. Como es habitual los días lunes, vamos a dar inicio con lo que es aquellas novedades de mayor importancia o relevancia en las cuales ha tomado intervención esta dependencia policial en el transcurso del fin de semana próximo que pasó. Por suerte, y dado varios factores, como son de público conocimiento, la cantidad de eventos que ha habido el transcurso del fin de semana, como así también, bueno, ayer domingo estuvo un poco, las condiciones climáticas por ahí disminuyeron un poco la temperatura, pero ha sido un fin de semana, sobre todo viernes y sábado, donde se prestaba a que la gente se volcara en forma masiva a las calles, a la ruta. Y bueno, ha sido un fin de semana dentro de todo sin novedades de gravedad. Simplemente informar un accidente vial en solitario que se produjo en las primeras horas del día domingo 31, alrededor de las 03:30, 04 horas, donde es solicitada la presencia policial sobre Ruta Nacional 158, altura aproximada del kilómetro 227, donde se habría producido un accidente en solitario. Constituido el personal policial, valga la redundancia, en el lugar, constata que momentos antes, por causas a establecer, un automóvil marca Fiat Uno, color blanco, el cual se desplazaba con sentido de circulación sur-norte, el mismo conducido por una persona de sexo masculino de 47 años de edad con domicilio en la localidad de Las Perdices, pierde el control del rodado, saliendo hacia la banquina, impactando contra el guardarray. En solitario quiere decir que no hubo una participación de otro vehículo en principio. Esta persona, bueno, gracias a Dios, solamente presentaba algunas lesiones de índole muy leve en principio, productos propios del golpe, pero nada de gravedad. De todos modos fue trasladado, asistido y trasladado para su correspondiente atención médica al nosocomio local, y se le practica lo que es el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo para la presencia de alcohol en sangre. No tengo la precisión de los grados, pero es indistinto, o sea, da positivo o da negativo, es muy simple. Si da positivo, sabemos que en Córdoba es alcohol cero, o sea que por ende se labraron actuaciones sumariales en infracción a la ley 10.326, el artículo 109, que es la conducción en estado de ebriedad o bajo efecto de cualquier otro tipo de sustancia y o estupefaciente. Fue puesto a disposición del juez de falta en materia contravencional, se procedió al secuestro del rodado y esta persona, una vez finalizados los trámites sumariales administrativos, cuando se encontró en condiciones de ser dada de alta, recuperó o continuó con su estado de libertad. Bien. Con respecto a la moto, que sabemos que ha habido algún tipo de avance en la investigación. La moto que fue sustraída de un taller mecánico. Sí, referente a la moto en cuestión, como bien usted lo dijo, lo que ha habido es un avance en la investigación. Cabe aclarar que la moto no ha podido ser recuperada a la fecha. Después de un arduo trabajo de análisis de muchas horas en tiempo real de las diferentes cámaras del centro de monitoreo, se pudo detectar el paso de un vehículo similar al sustraído sobre Ruta Nacional 158. Permítanme, y nobleza obliga, resaltar el trabajo que se hizo de análisis de cámaras del centro de monitoreo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que no hubo una intencionalidad de parte de nadie, seguramente hubo una confusión. En un principio la moto había sido denunciada como sustraída con fecha jueves 14 de octubre, en horarios en las primeras horas de la mañana, y cierta información que inclusive también fue aportada en principio por la parte damnificada, orientaba toda la investigación hacia que la moto había sido, en principio podría haber sido trasladada o sacada de esta ciudad como un destino hacia la zona sur, hacia la ciudad de Río Cuarto, más precisamente. Por lo cual, obviamente, se orientó la investigación haciendo un análisis minucioso de todo lo que era cámaras públicas y privadas, puntualmente en el día que constaba en la denuncia y que las partes decían que había sido sustraída esa motocicleta.
Se realizó un arduo trabajo en forma conjunta con la gente de investigaciones de la Departamental Río Cuarto, y hasta el momento había sido y es infructuoso. Fueron muchos días donde la investigación se orientó en ese sentido. Al ver que no aparecía la moto y que ni siquiera la podíamos tomar en ninguna cámara, lo cual nos parecía muy extraño, porque si bien, como se explicó en reiteradas oportunidades, los domos de monitoreo público son domos que están en un movimiento permanente. Entonces, no es ilógico pensar que el vehículo podía haber sido sustraído y da la casualidad que en el momento en que el domo no apuntaba o no estaba dirigido hacia el sector donde lo podría haber tomado el ángulo de captación de la imagen, era una posibilidad, pero nos parecía muy extraño a todos que ninguna cámara privada lo pudiese haber tomado. A raíz de esto se invirtieron muchas horas hombre me refiero a hombre o de persona física, independientemente del sexo de quien era el observador, tratando de empezar a buscar hacia atrás, y hay una forma, o sea, uno empieza a buscar las cámaras más cercanas al sector y empieza a expandir la búsqueda. Es así que se pudo determinar la semana pasada, más precisamente llegando a los últimos días hábiles de la semana, desde el centro de monitoreo se detecta el paso de un vehículo hacia el norte, no hacia el sur, y ese vehículo se detecta el paso del mismo con fecha 12, es decir, martes 12, no jueves 14. Obviamente eso había que corroborarlos con ciertas, porque las imágenes del CID que registra el COM, con los domos del COM eran muy desde un ángulo o de una perspectiva muy desde arriba, y había que a su vez analizar y confirmar que fuese el vehículo. Ante esta situación se nos presentó otra complicación, que es que aquellas cámaras privadas, a la cual agradezco eternamente, no solo por este caso, sino siempre a la predisposición de aquellos vecinos de aquí de la ciudad que tienen en su poder cámaras privadas, que siempre colaboran cuando se los requiere. Muchas de esas cámaras que hubiesen arrojado una imagen nítida y puntual del paso del vehículo, como así también las características de la persona que se desplazaba en el mismo, ya por el transcurrir de los días que había pasado, esas imágenes se iban borrando. Entonces fue muy complicado poder conseguir una imagen, la cual por suerte la pudimos conseguir, que corroborara que efectivamente el vehículo o el motovehículo en cuestión era el que se había detectado desde el centro de monitoreo. Ese vehículo, bueno, a la fecha no lo hemos podido todavía localizar. Tengamos en cuenta que fueron 2 días o un poquito más de 48 horas desde el momento real en que fue sustraído y el momento en que se creía que había sido sustraído. De tiempo ahí, ¿no? Y fueron muchas horas puntuales que son claves en una investigación para poder recuperar, sí. ¿Cuál fue la otra última localidad que se lo vio la moto? El último registro que nosotros tenemos, haciendo una reconstrucción cronológica del desplazamiento del vehículo a raíz de lo que se detecta con un grado fidedigno y luego de haber sido identificadas esas imágenes y analizadas en varias oportunidades, inclusive vistas por la propia propietaria del vehículo, la cual nos termina confirmando que es su motocicleta. Fue el día martes 12, el día en que realmente se sustrae la motocicleta. Horas después en que la propietaria la había dejado en el taller. A raíz de eso, tengamos en cuenta que no solo se perdieron esas 48 horas, sino que después, durante una semana, nosotros, en base a la denuncia formulada, la investigación se orienta hacia un lugar que en principio era erróneo. ¿Qué última localidad se lo vio? El último registro que tenemos del vehículo es en la localidad de Dalmacio Vélez Sarfield, exactamente, desplazándose en el sentido sur-norte. Tengamos en cuenta que podríamos haber obtenido mucha información, como dije, de cámaras privadas que hay sobre la vía o sobre la ruta, la cual lamentablemente fueron requeridas y fueron analizadas, pero al ser cámaras privadas el tiempo de grabación
es corto en comparación con lo que puede llegar a ser un centro de monitoreo. Eso no quiere decir que se deje de buscar la motocicleta, ni mucho menos, pero sí tenemos que ser conscientes que las probabilidades van disminuyendo y las complicaciones son mayores. De todos modos, hay un pedido a nivel nacional que se emite desde el mismo momento en que se formula la denuncia, primero provincial y después nacional, para ser cargado en todos los sistemas, incluido en el sistema del DRNPA. ¿Qué es lo que es el DRNPA? Es el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Entonces, si ese vehículo hoy por hoy pasase por algún control, fuese vendido y por ahí adquirido de forma lícita en cuanto a quien lo compra, al momento de verificarlo para hacer la transferencia automáticamente va a quedar secuestrado. Esa es la realidad que tenemos hoy por hoy en relación al motovehículo en cuestión. Bien. ¿Algo más? Esto ha sido lo de mayor relevancia que hemos tenido. Bueno, y usted en relación a lo que usted me preguntaba. Gracias. Por favor, que tengan una muy buena jornada. Comisario Luciano Odero, de la Dependencia Policial de la Ciudad General de Córdoba.